Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén escuchando. De nuevo en un programa de El Rincón Conservador. Bienvenido, Juan Iván. Pedro, muchas gracias. Estamos en una soleada mañana, ya casi tarde, de junio, en este calor de la Ciudad de México, calor que nunca habíamos visto. ¿Crees en el calentamiento global? No. Yo sí creo que es real, eso sí es cierto. Yo no sé si será global, pero aquí en la Ciudad de México se ha aumentado clarísimamente, ¿no? Pero bueno, no es un tema para hoy. Bueno, sí, en cierta manera también para hoy, porque vamos a hablar de las elecciones europeas, donde la terrible extrema derecha se va acercando. ¿Qué piensas, Juan Iván, de la extremísima derecha que se va? Escucho a lo lejos los ecos de la música de Star Wars con el Imperio, tan, 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 tan. No, yo creo que la reacción natural que se tuvo en Europa contra los excesos de Macron y de Biden en la lógica de declarar la guerra a Putin innecesariamente, han traído una reconformación de la reacción que lo que está diciendo es no nos lleven a una tercera guerra mundial por los intereses de los Biden. O sea, dirías que el tema, bueno, como bien saben, aquí nos reímos de la extrema derecha, ¿no? Nos reímos de la extrema derecha, nos reímos de nosotros mismos que nos llaman extrema derecha, ¿no? Somos hiperderechosos, porque buena parte del Parlamento Europeo, lo que llamaba extrema derecha no tiene nada, pero bueno, ¿no? Entonces dirías que el supuesto ascenso de la extrema derecha se debe fundamentalmente al caso de Rusia, al caso de la guerra. Estrictamente al caso de Rusia. Yo creo que por eso, por ejemplo, Vox no avanzó con la misma contundencia que avanzó Le Pen o que avanzó Alternativa por Alemania. Me parece que estamos viendo un fenómeno... Vox tenía 4 eurodiputados, ha subido a 2, tiene 6... Okay. Absolutamente marginal, subió 10 puntos en el acumulado. Sí. Bueno, se ha mantenido, ahora podemos hablar un poquito de Vox, pero se ha mantenido. Sí, se ha mantenido, o sea, y crece un poquito, ¿no? Pero digamos, Vox, para empezar, es anti-Putin, ¿no? Totalmente anti-Putin. Y en segundo aplaudió lugar, a Zelensky, al payaso de Zelensky. Yo no sé si lo aplaudió por payaso o pues porque le cae bien, no sé. Yo los veo muy enredados en una guerra personal contra el líder ruso, pero me parece que hay un temor fundado en la conciencia colectiva de Europa, que sí fue a la Segunda Guerra Mundial, que no es el caso de España, como todos sabemos tuvo su guerra civil un poco antes, que tienen claridad de los riesgos que implica exacerbar la situación bélica en Europa, ¿no? Entonces Alemania y Francia, naciones emblemáticas en las guerras europeas, se dan cuenta que esta ruta, este derrotero, por una cosa tan sinuosa como Ucrania, está exponiendo a sus sociedades a un cataclismo de naturaleza nuclear sin claridad de lo que pueda pasar si sigue el escalamiento. Sí, claramente, como dices en el caso de Macron, que fue el que más ha impulsado la posibilidad de una guerra o de una participación mucho más activa en la guerra. Alemania también con menos ruido, ¿no? También sí, Scholz ha sido un promotor. Sí, también es cierto, ¿no? Entonces, claro, parece que la reacción en el caso de Francia es muy clara, ¿no? Es decir, no queremos guerra y no te queremos. De hecho, creo que va a haber elecciones, ¿no? Las convocó ante el resultado lamentable que tuvo su partido, ¿no? Y entonces aparece la figura de Marine Le Pen, que ha variado la línea ideológica del padre y ha convertido a la acción francesa o la acción por Francia en un movimiento mucho más de centro derecha que de extrema derecha, porque ha cedido en algunas partes fundamentales que históricamente no lo hubiera hecho el movimiento del padre, ¿no? El aborto en primerísimo lugar fue un factor para que esto se convirtiera apoyó, si no me equivoco, votaron a favor, no sé si apoyó porque no lo veía muy entusiasta, pero bueno, creo que votó a favor de la inclusión dentro de la Constitución de considerar el aborto como un derecho. Lo que toda la cristiandad lloró, ella lo apoyó. Bueno, pero a lo mejor puede ser eso bastante de extrema derecha, ¿no? Porque es una política eugenésica, como los nazis. Entonces, en cierta manera, si vamos al fondo, eso sí podríamos ser una política de extrema derecha, ¿no? Lo que pasa, bueno, en el sentido de cómo se consideraba a los nazis, ¿no? Pues la política del Partido Nacional Socialista siempre fue en aras de protección de la vida. La eugenesia era una tesis fundamentalmente norteamericana, sí, como todos sabemos. Sí, es cierto. De hecho, se importa. Sí, claro. Se importa y no se adopta totalmente. Pero bueno, no es tema el partido nazi, es tema el partido de Le Pen. Y yo creo que por ser Francia y no Alemania,
una tradición de derechas católica, pues difícilmente puede considerarse una política de extrema derecha actuar a favor del aborto. Yo creo que esto la vuelve transversal en la lógica progresista, pero lo cierto es que el partido de Le Pen no ha renunciado a muchos principios importantes. Entre ellos, y me parece el más importante, la defensa del nacionalismo étnico francés contra la enorme influencia de la importación islámica que está habiendo en Europa, ¿no? Sí. Sí, es colonias, ¿no? De Argelia especialmente, bueno, y gran parte, ¿no? Y también de la parte del África Negra, ¿no? Sí. Que bueno, ahí hay algunos que son musulmanes y otros que son cristianos. Ok, muy bien. ¿Y en Alemania cómo ves el ascenso? Porque ahí la extrema derecha sí es, ahí tiene menos raíces cristianas, ahí sí podría... menos raíces católicas. O sea, okay. altamente luteranas. Tienes razón. Claro, ahí está la tesis de que el nazismo procede del protestantismo. Cosa que no está demostrada históricamente. No está demostrado, pero hay bastante. Yo he leído varios autores, algunos muy serios, historiadores, que dicen que sí, que precisamente. Pero bueno, es una evolución difícil y no toca el tema. No. Ahora, mi pregunta es, porque es muy distinto, a ver si estás de acuerdo conmigo, es muy distinto ser identitario en el sentido de defender tus raíces, tus tradiciones, tu costumbre, tus valecitos con vino, con queso, tu comida, tu cerdo, ¿no? Tus embutidos, obviamente. Imagínese un español que no pueda tomar una cerveza embutido en un bar. Eso a ser xenófobo racialmente. Es como despreciar a otras razas, que yo creo que son cosas muy distintas, ¿no? Actualmente toda la propaganda es meter todos en un saco. Tiene nada que ver, ¿no? Porque finalmente, especialmente en los países católicos, el racismo no ha existido a nivel intelectual nunca. Nunca es nunca. A nivel práctico, pues sí, porque los seres humanos somos complicados, ¿no? Entonces, en el caso de Alemania, que tiene raíces no católicas, vamos a decir, fundamentalmente el partido, si no me equivoco, se desarrolla mucho más en la zona norte, la zona tradicionalmente, exactamente, la zona tradicionalmente protestante, luterana. ¿Tú crees que pudiera ser un partido claramente racista, xenófobo, que pudiera tener ciertas tendencias filonazis? Yo creo que Alternativa por Alemania es un partido que reivindica tres ejes fundamentales. El primero, el orgullo hacia la raza alemana, con toda la connotación compleja que pueda tener en ese contexto. El segundo, una economía más nacional que europea. Esto es dejar de que Alemania sea el eje subsidiante de una Unión Europea y se preocupe más por sus ciudadanos. Y el tercero, contener fundamentalmente la migración turca, que se ha convertido en un problema grave en Alemania, como también lo vio Angela Merkel. No es una cosa atribuible a la extrema derecha. Sin embargo, en un mundo de énfasis, cuando tú priorizas más de una política que defiende lo que consideras identitario o natural, pues se te clasifica inmediatamente de extrema derecha. Pero yo no despreciaría, a pesar de que estos partidos no son, no están calcados con una sola línea, o que el líder de Alternativa por Alemania es públicamente homosexual. O sea, a pesar de estas cosas, sí, yo digo que sí es una señal muy importante la que se está enviando. Y la señal que está enviando no es que el mundo esté girando hacia la derecha, como ya lo hemos dicho muchas veces, sino que es tan radical el empuje hacia la izquierda que la gente busca frenar a través de una reacción esta movilidad. Entonces el mensaje social es claro y no es un mensaje que tenga que ver con el retorno de la ultraderecha, como con el empuje hacia la ultraliberalidad, hacia la ultraizquierda. Y es una reacción hacia ese empuje emblematizado en Europa por la artificial guerra contra Putin. Ok. Bueno, en Italia, el partido de Meloni ha tenido bastante éxito. Se ha mantenido, creo que subió, no me acuerdo exactamente los cifras. Sí, le fue bastante bien también. Se ha leído bastante bien, pero también es cierto que en la Italia de Meloni, el número de inmigrantes ha seguido aumentando. Ilegales, me refiero, ¿no? Entonces también es peculiar. Con una posición del gobierno más firme, también es cierto. Pero las cifras continúan. Entonces tú dices, bueno, a ver, tú llegas, haces el show de ¿cómo le llaman a estos barcos? Fronteras abiertas, open arms, ¿no? Brazos abiertos. Y ves que los detienes, y bueno, eso fue que hace un año y pico, ¿no? Entonces tú dices, bueno, parece ser que va a ponerle firmeza, pero claro, tú ves las cifras y dices, no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado con respecto a anteriores gobiernos supuestamente globalistas. Entonces también es un poco peculiar. Yo ya no sé si hubo presión de la Unión Europea, de los inversionistas, de BlackRock o de no sé qué, pero eso también está peculiar, ¿no? ¿Qué más países, Juan Iván?
Yo creo que hubo un crecimiento importante en los países nórdicos, en los países bálticos y en Holanda, ¿no? O sea, en los Países Bajos, no Bélgica, pero sí Holanda, donde hay fuerzas muy consolidadas, digamos, del espectro de la derecha más radical, que han venido consolidando una visión y una tendencia que está marcando un punto de alarma hacia el occidente pro-OTAN. No voy a decir pro-Estados Unidos, porque no todo Estados Unidos es pro-OTAN. Entonces, hacia la Europa pro-OTAN ya hay una resistencia muy consolidada por un temor fundado a que se vaya a precipitar el escenario hacia una guerra europea donde Europa pondrá los muertos y los demás las noticias, ¿no? Exactamente, claro, y junto con eso con la migración, ¿no? Lo que sabemos ya de el aumento de la delincuencia en los países nórdicos, que eran el ejemplo de paz, tranquilidad, estabilidad y demás, y pues ya tenemos las mayores cifras de violaciones en esos países nórdicos. Y eso es también absolutamente políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Esas violaciones fundamentalmente proceden de personas que vienen del exterior, que tienen una mentalidad donde el hombre... De los musulmanes importados, por decirlo así de claro. Los musulmanes nos van a llamar islamofóbicos, pero eso es una realidad. Pues que me llamen como quieran, pero una cifra es una cifra. Exactamente. Es fría. ¿No? Porque además, algo que no se puede decir, pero así es, para los musulmanes, la infiel no tiene el mismo valor. Y más si va con una minifalda, con lo cual tiene derecho y obligación a hacer cualquier cosa con ella, ¿no? Negar eso es negar la realidad, ¿eh? Eso no significa que haya que negar el asilo a los musulmanes. La mente ultraliberal es tan compleja que encuentra categorías de mentira cada vez más elevadas. Claro. Si entran N número de musulmanes e incrementan la violación relativamente a ese número de musulmanes, ¿cómo niegan que le están produciendo los musulmanes? Sí, dicen que no se debe al Islam, aunque se trate de las mismas personas, que no se debe al marco cultural, aunque lo compartan. Entonces, es demasiado complejo para mentes simples como las que queremos nada más que no existan las violaciones. Sí, exactamente, ¿no? Y el número de migrantes en las cárceles es obvio, ¿no? Pero además también la transculturización dramática, la no adopción de los modelos de vida occidentales y el Islam como herramienta de expansión de la yihad, de los grupos más radicales, tiene pues una creciente tendencia a hacer que el europeo cristiano o no musulmán reaccione, y eventualmente te vas a encontrar en un escenario huntingtoniano donde las civilizaciones van a chocar ahora en suelo europeo. Ya están chocando, de hecho, ¿no? Están chocando en los barrios. Pero como chocaron ya en Oriente, o sea, decir que no había sucedido una colonización también sería una mentira. O sea, Occidente invade Oriente y hay un choque hasta bastante entrado al siglo XIX y principios del XX. Ahora es al revés, es una invasión por el sur que está trayendo el mismo resultado, pero va a traer la misma consecuencia. Sí, claro. O sea, no podemos negar que va a haber un choque de Sí, lo que pasa es que lo que no entiende la gente es que culturalmente el Islam es una religión de conquista, no existe la posibilidad de la paz, no existe, ¿no? En su mentalidad, el mundo de la guerra y el mundo de la paz. El mundo de la paz es el suyo, el donde ellos dominan, ellos mandan, y judíos y cristianos fundamentalmente viven sometidos, el dhimmi, pagan impuestos y con sus derechos limitados. Eso pasa al día de hoy y la gente no lo quiere saber, no lo sabe. Lo que habrá que preguntarse es si es malo que la cultura dominante pretenda ser dominante. El problema es que el Islam está jugando con una regla y en Occidente están jugando o pretendiendo jugar con otra. Sí. Claro, aquí el tema, la gran pregunta, aunque no era un poco la idea, pero ya que estamos, ¿qué quieren estos europeístas, atlantistas, globalistas? ¿Qué pretenden hacer con los musulmanes? ¿No? Este es un tema entregarles el Estado. Pero claro, tú dices, y los presentan, ahí está Podemos, la extrema izquierda, y presenta en una misma mesa al líder de turno, a la feminista, generalmente lesbiana, al líder gay, generalmente hombre, y a la musulmana con el hijab, ¿no? Y tú dices, pero bueno, ¿no se dan cuenta estos que la de la derecha, que es la del hijab, se va a cepillar a los de la izquierda? Y si fuese el hombre, el de la derecha, cepillar en todos los sentidos de la palabra, ¿no? O sea, entonces tú dices, ¿a qué están jugando? O sea, que están metiendo una bomba de relojería para cargarse. Estás haciendo la pregunta al revés. Ok, a ver. Es obvio a lo que están jugando. A ver, repite. A la destrucción del orden occidental. Okay. O sea, todo lo que se oponga al orden occidental hay que activarlo, aunque haya una disonancia interna pero si enorme. son tan pro-gays y tan pro-feministas,
¿Por qué dejan crecer a los otros? Porque los otros... Es que son antioccidentales, no pro-gays. Ok. O sea, yo creo que tenemos que cambiar la premisa. Se trata de destruir un orden con cualquier cosa que pase por ahí. Entonces, Juan Iván, cuando tú, en esa caricatura, que evidentemente es caricatura de lo que he hecho, la feminista lesbiana, el líder LGTBI, a la izquierda, obviamente, de la lideresa, que es feo suena lideresa, de la líder de un partido de extrema izquierda, y a la derecha, la señorita o señora con hijab, ¿no? Con el velo y tal. Tú dices que lo único que les une a ellas es el anticristianismo, antioccidentalismo. Yo te pregunté qué otra cosa podría unirlos, porque hasta donde me han limitado a saber si. Sí, pues no, nada que ver. Son dos mundos conceptuales completamente distintos con respecto al Estado, al ser humano, a la religión, a la relación Iglesia-Estado, por supuesto. Y tú dices, ¿qué están haciendo aquí, caray? Sí, es... Pero lo están logrando. El problema es que esta transversalidad anticristiana en Europa pareciera lo correcto. Han logrado torcer la realidad para llevarte una visión en que cosas tan aparentemente dislocadas, separadas e inclusive opuestas, terminan convergiendo en, y luego viene una abstracción, modernidad, tolerancia, pero, cuando en realidad lo único que convergen es anticristianismo. Vamos a partir de una premisa que creo que es muy obvia, ¿no? Que los grandes corporativos, BlackRock, Microsoft, Facebook, tal, que es obvio porque lo difunden, ¿no? Y tienen agendas muy claras, los grandes medios de comunicación, la inmensa mayoría, o que están promoviendo esa emigración masiva, ¿no? A través de Open Arms y Source y demás, ¿no? Eso es muy obvio, eso es así. Y la Unión Europea, como brazo político de toda ese mundo económico, ¿no? El foro de Davos y demás, lo que conoces, repito que es algo así, esto no es teoría de la conspiración, es lo que están haciendo, es público, lo podemos ver todos los días, lo dicen en sus programas políticos. Ok, el Islam está creciendo rápidamente en Europa. Es cierto que está disminuyendo la natalidad entre ellos, entre los musulmanes que viven en Europa, eso sí es cierto. Pero aún así siguen teniendo muchísimos más hijos. Y además, como se promueve la inmigración masiva, ¿no? Dentro de poco, 20, 30, 50, más 100 años, yo creo que es mucho. El porcentaje de musulmanes en Europa va a ser muy alto. Londres ya tiene alcalde musulmán. Tiene alcalde musulmán con un 10% de población musulmana. No sé si es Manchester, hay varias ciudades en Inglaterra. En Holanda también yo creo que ha habido algunas, ¿no? Especialmente en Holanda, donde el partido... Ahora, no olvidemos que se trata de un islamismo no árabe, sino de un islamismo del Imperio Británico, que tiene sus propias connotaciones, pero bueno. Okay. Ahora, esos grandes magnates que tienen sus intereses económicos y demás, ¿qué piensa que van a hacer con esa población? ¿La van a manejar? ¿La van a usar? ¿La van a poder controlar para sus propios intereses? ¿O será una especie de virus internos que va a acabar con sus propios intereses económicos y políticos? Mi pregunta va por ahí. ¿Creen que los van a manejar? Yo creo que no les importa el resultado final, sino la depreciación en el tránsito. Aquí el factor que no mencionaste, y yo quiero hacerlo muy enfáticamente, es a la Iglesia Católica. Okay. Lo que está pasando es que la Unión Europea, concebida como una unión de católicos originariamente, convocados por las estrellas de la Virgen en su bandera, tenían la idea de que Europa fuera el catalizador de la cristianización católica. Y el Vaticano, al convertirse... Perdón, Guaido, precisamente porque los tres, Schuman, Adenauer... Eran Schuman, Adenauer y De Gaulle. No, era Schuman, Adenauer y... ¿Falta el francés? Falta uno. Bueno, los tres eran católicos, a ver si me fue el tercero. Los tres eran católicos y era evidentemente un asunto de católicos, ¿no? Pero no, esa... Schuman es francés, de Gasperi, el italiano. El italiano, claro. Los tres. Claro. Y Adenauer yo creo que sí era católico, ¿no? Sí, Adenauer era católico. O sea, por eso lo dices, y justamente la corona con 12 estrellas. Ok, sigue, perdóname. Esta conspiración católica sigue siendo una conspiración católica. El problema es que la Iglesia Católica ha variado el eje de su reflexión. Conspiración católica. Interesante concepto. Ha variado el eje de su reflexión para convertirse en un aliado de la transculturización internacionalista. Y esto es muy importante porque estas naciones que originariamente eran defensoras de los valores occidentales, ahora son promotoras de la destrucción de estos valores. Entonces no es un asunto en que el Islam tenga que ver, no es un asunto en que los árabes tengan que ver. A lo mejor atrás de ciertos grupos islamistas existe la tendencia de conquistar Europa, pero no es un gran tema para el Islam, tú lo sabes, viviste en la zona.
El gran tema, lo que en realidad está sucediendo, es que se utiliza cualquier minoría anticristiana para atacar el Occidente. Es decir, que tu teoría es que finalmente la Iglesia Católica le entró al transnacionalismo, al globalismo. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, estoy diciendo que le entró al globalismo y encabeza el globalismo en Europa. Por cierto, te suena un libro de El último papa de Martin Malaquía. De Malachi Martin, sí. A Malachi Martin lo cambié el nombre. Bueno, de hecho me lo prestaste tú, lo estoy escuchando en audiolibro, yo lo recomiendo a los oyentes, ahí después lo podemos poner en los links. Podríamos hablar un día de ese libro, es un gran libro. Bueno, literariamente no es que sea tan bueno, pero... Es cansadón, pero el contenido es muy interesante. Podemos hacer un programa sobre eso. Sí, yo creo que aquí estás dándote cuenta de que es el suicidio de Occidente, no el avance de Oriente. Y esto es muy importante porque en cada escenario donde Occidente se está debatiendo, hay este núcleo de fuerzas originariamente occidentalistas que ahora se convierten en las corroedoras del sistema de valores occidentales. Okay. Cristianos fundamentalmente. Volviendo al tema original, porque aquí Juan Iván y yo somos expertos en desviarnos. En irnos por las ramas. Como no nos gusta hablar, ¿verdad, Juan Iván? Y nos dieron micrófono. Bueno, lo dimos nosotros mismos, porque justamente como nadie nos daba micrófono, pues decidimos salir a la palestra, mi querido. Salimos nosotros. A ver, que yo perdí aquí ¿Los resultados electorales o qué ibas? Quiero ver el ¿no? A ver. La composición del Parlamento Europeo. Bueno, la extrema derecha, la super extrema derecha, ¿no? Vamos a ver la superstar, extrema derecha, realmente tampoco es, si tú ves los números, mira, el grupo, vamos a llamarle identitario, lo que se llama extrema derecha, ¿no? Tiene 62, de hecho ha bajado un poquito. Los ultraconservadores, estoy leyendo de Infobae, ¿no? Así les ponen, que es el grupo donde está Vox justamente, donde está Orbán, Meloni, yo no sé si entró ahí, sí, Meloni también entró ahí, ¿no? Pues tiene 71, tenía antes unos pocos menos. El centro derecha, que no es centro derecha, que es centro izquierda, finalmente donde está el Partido Popular, donde estaría el PAN, por supuesto, si le diéramos un puesto ahí estaría, que realmente son socialdemócratas reales y finalmente son partidarios del aborto, o sea, de todo, realmente, ¿no? Bueno, el supuesto centro derecha, 181. Los liberales, 82, por supuesto, agenda 123. No, 23. El asunto 23. Es que esta llamada extrema derecha corre las cosas hacia la derecha y también presiona a estos partidos como el PAN, a estos partidos que son pseudo de derecha, a que cambien sus posturas, porque están siendo abandonados por su base social y el discurso de la derecha se transversaliza. Sí, podría ser, pero mira, tú fíjate. O sea, en la extrema derecha está 71 por los conservadores, la super extrema derecha 62, después 51 que hay, es decir, tenemos 130, 150, 180, si sumas mucho, 200. Si sumas ya ahí el caso de Alvise, ahora hablaremos de Alvise en el caso de España, ¿no? Que podía estar dentro y tiene 3 escaños, ¿no? Pero si te vas a la izquierda, es que la izquierda ha perdido la mayoría, bueno, a ver, ha perdido. Los socialdemócratas 135, la extrema izquierda 34, los verdes 53, los liberales, que son Agenda 2030, 82, y el centro derecha es Agenda 2030, 180 y tantos, llegan a casi 500. O sea que eso de que la extrema derecha ha ascendido tanto, no. Y voy a citar aquí a mi estimadísima Mar Munier, que sigo en Twitter, y me gusta. Por cierto, deben seguirla, hace muy buenos comentarios Mar generalmente. Exactamente. Mar Munier, a ver, le vamos de publicidad a Mar Munier. ¿Cómo es su Twitter? Su Twitter es, pues su X, el hígado Marita, el hígado Marita. Bueno, hígado, después una D y Marita, ¿no? Muy bien. Dice, a ver, cuando analizamos, muchos de estos grupos de supuesta extrema derecha están de acuerdo con buena parte de la Agenda 2030. Le Pen, hemos dicho con el aborto, ¿no? La eugenesia, que es quizá el objetivo prioritario de esta gente, uno de los objetivos prioritarios. Los alemanes, la agenda LGTBI, ¿no? Vox, la guerra de Ucrania. Y así podíamos ir. O sea, muchos de estos grupos, realmente la Agenda 2030, de los 17 objetivos, si no me equivoco, ¿no? Y no sé cuántos, ya cosas más concretitas, buena parte son Agenda 2030. Entonces... Pero es un tema de élites, Pedro. Ok, a ver. Mi tesis es,
Efectivamente, los partidos en el tránsito duro de la negociación ceden o adoptan posturas de la Agenda 2030 en función de no acabar de romper y no convertirse en núcleos radicales anti-establishment. Antisistema. Pero el voto que lo sigue, que está mucho más guiado por la propaganda que por la realidad, se compra el discurso de que AfD es el nuevo partido nazi, de que Le Pen es la representante de Vichy y de que Vox canta caracol, ¿no? Entonces, si nosotros, porque somos estudiosos del tema, sabemos que hay diferencias, Omar, como lo señala muy puntualmente, sabemos que hay diferencias con esta tendencia histórica de lo que fue la extrema derecha en los 30s, también sabemos que la gente no lo sabe. Y entonces está respondiendo a una inercia contra grupos a los que le han levantado toda clase de contrapropaganda, comentarios, quizás al final del día sean otra posibilidad de cooptación del régimen 2030. Cooptación. ¿Qué significa cooptación? Porque hay mucha gente que esa palabreja no la acaba de entender. ¿Qué significa cooptar? Cuando alguien milita clara y abiertamente en una tendencia distinta y entra a la afinidad con el régimen. Lo succionas, lo compras. En diferentes escalas. Okay. ¿No? O sea, puede ser un no apoyador de su tendencia, un infiltrado, un apoyador de tu tendencia, pero en general le quitaste el elemento agresivo contra el establishment, ¿no? O sea, lo vas comprando, ¿no? Lo vas acercando. Lo vas acercando, muy bien. Insistiendo un poquito más en Vox, ya para terminar, ¿no? Es decir, bueno, o sea, sí ha habido un aumento claramente de la derecha. Yo sí creo, estoy de acuerdo con Marc, que yo creo que gran parte de esa derecha finalmente es una caja china para decir aquí hay disidencia y mucha gran parte de esa supuesta extrema derecha va a lo mismo, finalmente. Ok, Vox. Vox, para mí, tiene dos grandes fallos. A nivel, bueno, Vox tiene un problema interno bastante fuerte, ¿no? Es algo porque yo lo veo, yo estoy en los grupos de chat de Vox, aunque nunca me he afiliado al partido, ni creo que me afilie, ¿no? La liberal económica, es el caso de los que han salido, Iván, Espinosa de los Monteros, bueno, una serie de gente, ¿no? Stigman, quizá una parte, bueno, una serie de gente importante, intelectualmente gente bastante formada. Que han salido hacia la derecha, porque también salieron hacia la izquierda, ¿no? No, se salieron en el cuanto que los quitaron de en medio. Iván se fue solo, entre comillas, y hubo varios de estos que se declaran más liberales que conservadores en lo económico, que simplemente no fueron en las listas, los quitaron, eso está claro, ¿no? Y triunfó fundamentalmente el ala de Buxade, que procede del ala falangista, es decir, una ala más estatista y más cercana a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? O sea, que es un poquito a la derecha de la socialdemocracia, pero bastante a la izquierda del liberalismo económico capitalista, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes debates internamente. Actualmente parece que ha ganado el ala más conservadora, con una economía un poco más controlada por el Estado y demás. Pero otro tema por el cual Alvise Pérez es un individuo, o era un influencer, no sé si tiene varios millones, es un hombre muy importante a nivel. Entonces ha tenido un programa muy de derecha, muy anti-emigración, muy anticorrupción, muy antipartido, sí, antisistema, y ha conseguido 800.000 votos. ¿Y su posición sobre Ucrania? Creo, fíjate que eso sí, no lo tengo tan claro, pero yo sí creo que también es bastante contrario, ¿eh? Es una intuición, no me hagas mucho caso porque vaya a ser que me tallo la pata. La cuestión es que ha ganado muchos más votos que Sumar, que es un partido que está en el gobierno, la vicepresidenta es de Sumar. O sea, claro. Un individuo que sale de influencer, apoyado, siempre se me olvida, Quiles es el tipo, un periodista que es muy simpático y que tiene mucho éxito, es uno de los encargados del área de comunicación del partido, que se llama Se acabó la fiesta, ¿no? Harto de la socialdemocracia, de estos. Claro, porque en México se compran votos por 1.000 pesos. Vimos en el programa anterior con David Chávez, ¿no? En España se compran con 700 euros mensuales. Hay una pequeña diferencia, 700, estamos hablando de 13.000 y durante muchos años, y a muchos miembros de la familia, ¿no? O sea, la diferencia de. El voto europeo cuesta mucho más caro que el mexicano, ¿eh? Y eso no degrada a México. No es voto despensa, es voto caviar. Es voto caviar. Bueno, voto de caña y de cerveza y caña, ¿no? Porque con los 700 euros sí te da para tomarte unas cañas. Entonces, claro, surge este individuo y tú te das cuenta en los chats y ves que gente que votaba a Vox está muy enfadada justamente por estos dos temas. El de la OTAN, Ucrania, y hay un sector
que tampoco está tan contento con el tema del apoyo indiscriminado a Israel, que el siguiente programa lo vamos a hacer sobre eso, ¿no? Porque dices, una cosa es apoyar a Israel, pero claro, considerar a Israel como la gran defensa de Occidente, con esa masacre que están haciendo, está medio complicado, porque en Occidente, desde hace muchos siglos, de que entra el cristianismo y se empieza a hablar de la guerra justa, hay una serie de normas en la guerra, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo, pues, Alvise encuentra este hueco a la derecha. En la teoría de la conspiración, Alvise Pérez, si no me equivoco, es apoyado por el PSOE y por la izquierda, que posiblemente sí, lo cual yo lo haría también. O sea, pues, para dividir a Vox. Para dividir a Vox. Y es lógico, ¿no? Claro, estas jugadas de dividir Pues más bien nuestra financiación del PP. y apoyar a un sector tan que te puede salir mal, como pasó Pregúntenle al Kaiser cuando financió a Lenin. Exactamente, o pregúntale a los burgueses cuando financiaron a Hitler, ¿no? Estas cosas. Ok, yo no sé si Alvise ha recibido dinero del PSOE o de la extrema izquierda, pero el hecho es que son 800.000 votos, que es bastante. O sea, Vox, yo no sé cuántos consiguió, pero no muchos más, ¿eh? Y Vox, el techo en las nacionales, que se vota mucho más, pero muchísimo más, el tope fue en 3.700.000. Y este tipo... En las europeas, de y la un poco primera de la vez que nada. se presenta 800.000. Entonces, esto es interesante. Pero bueno, lo analizaremos más adelante para resumir estas elecciones Pero europeas. el tema era que Vox cometió dos errores. Uno Israel y otro Ucrania. Fundamentalmente en política externa. O sea, hay un voto de extrema derecha que vota hacia acabó la fiesta por eso. Un tercero que fue el tema de provacunas, ¿no? Macarena Olona, la exboxista. La exboxista ya. Bueno, varios de los líderes de Vox se vacunaron públicamente. Entonces yo creo que, según mi criterio, evidentemente yo soy más antivacunas. No, fíjate que yo no soy tan antivacunas. Yo no me hubiera vacunado. Yo me vacuné pues porque tenía que trabajar como enfermero, una situación un poco peculiar con mis padres mayores, bueno, son mil cosas, ¿no? Entonces decido reintegrarme, estando allí en Baeza, al sistema sanitario, y no había de otra. O sea, no había de otra. O sea, o me vacunaba o no podía trabajar. Entonces, no soy tan antivacunas, pero si yo hubiera podido no me hubiera vacunado, eso sí, pero por desconfianza. Y ni siquiera por teoría de la conspiración, sino más bien lo hicieron al vapor. ¿Quién sepa que nos están metiendo? El hecho es que actualmente estamos viendo que, y eso yo lo vi como enfermero... Que hay consecuencias graves de la vacuna. Sí. Y Trump tenía razón. Ahora, el que no la vacuna fuera no necesaria, yo no llego a eso, la verdad. Pero bueno, a donde voy con Vox es... Muchos antivacunas radicales, porque estamos hablando de la derecha, ¿no? En la derecha, pues en los extremos siempre hay gente un poco peculiar, eso hay que reconocerlo, ¿no? Claro, el que fueron demasiado pro vacunas, el que sean demasiado pro Ucrania y el que sean demasiado pro Israel, yo creo que son tres temas que, sabiendo que su base, una parte importante, estaba muy ahí sí en los extremos, pues yo creo que hubiera sido mucho más prudente ser un poco neutrales. Político. Sí, como diciendo, bueno, pues, miren señores, aquí está y aquí está B y ustedes hagan lo que les dé la gana. Yo voy a mi política nacional, que está, y las vacunas, el que quiera vacunar, que estudie, que está, y el que no se quiera vacunar, que no se vacune. Y nosotros, ¿se vacuna usted? Es una cosa personal, no tengo por qué decirlo. Creo que Abascal hizo vacunación informada. Yo creo que Abascal hizo eso, creo recordar, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo es que está habiendo mucha división en las bases. Y un partido tan chiquito, no sé si le va a funcionar, que sea tan... Es un partido de oposición, ¿qué necesidad? No es un partido que esté gobernando, gobierna en algunas comunidades. ¿Qué necesidad de ser políticamente correcto? Exactamente, porque no afecta a la política internacional, que gobierna en Castilla, gobierna en Extremadura. Volviendo al análisis Baleares. de Mar Munier, entonces estaría haciendo mal su trabajo, porque si el objetivo es convertirse en trampa de la extrema derecha, era para que tuviera posiciones más verticales y capturar a ese electorado sin que le sucedieran cosas. Lo que pasa es que Vox olió la posibilidad de poder y no ha podido crecer porque les faltó maduración. Alvise Pérez ha tenido más o menos un 4 y pico, 5%, ¿no?, del voto. Vox el 9%. En total más o menos el 15%, que es el espectro que tenía. Lo que podemos ver que en España la extrema derecha, la llamada extrema derecha, se ha mantenido, simplemente se ha dividido. Ha crecido un poquito con respecto a las europeas anteriores, subió 2 escaños. Pero subió en conjunto, pues, Alvise más pero Vox. en porcentaje, que yo sepa, bueno, subió con respecto a las anteriores europeas, pero con respecto al 15% que ha tenido Vox en las últimas elecciones, ha sido un poquito. Entonces, todavía en España la llamada extrema derecha está
bastante acotada, ¿no? Sin embargo, hay un impulso evidente para la salida del PSOE del poder y la llegada del PP. O sea, mi tesis es la extrema derecha empuja a la derecha, ¿no? La extrema derecha empuja a la derecha. A ver, explícate, me estoy perdiendo. Yo creo que el crecimiento de Vox implica también una consolidación de un espectro de visión que hace que la izquierda retroceda. Estamos a los albores de la salida de Macron, por ejemplo, y estamos a los albores de la salida de Sánchez. Ocha, Dios te la haga buena. Yo no lo veo tan claro eso. No lo ves tan claro. Que quizá, a ver, si dices que la derecha, que el Partido Popular se está escorando un poco a la derecha, quizá un poco en Madrid, aunque Ayuso es muy maquiavélica. Pero más bien quiero decir que el discurso de la extrema derecha hace que el discurso de la izquierda se vuelva más inviable y polariza el espectro, ¿no? O sea, cuando tú metes un elemento más radicalizado, haces que el espectro se cargue en un sentido distinto al que estaba. Entonces yo creo que en eso sí tiene mucho efecto en España Vox, aunque no lo veo. Sí, quizá la salida de Irene Montero, ¿no? Y ese tipo de cosas tan radicales a favor de los trans, tal, sí, como que se ha centrado un poquito, pero vamos. Y la propia debilidad de Sánchez, ¿no? Que ha tomado a la extrema derecha para golpearla mañana, tarde y noche, y ese núcleo, en lugar de reducirse, se fortalece y tiende a crecer. Bueno. Y además crece el PP por efecto del abandono de causas. Ha ganado, el Partido Popular ha ganado unos 400.000 votos más que el PSOE, ¿no? De que 5.6. El trabajo que Vox ha hecho por el PP es incalculable, a pesar de que el PP no lo quiera. No lo quiere en absoluto, pero bueno, de esto ya platicaremos en otra ocasión. Finalmente, pues aumento de la derecha, extrema derecha, no está claro, no tanto, ni tan significativo como ponen los titulares de los periódicos. Evidentemente está buscado el efecto dramático. Ahí viene el lobo fascista. Ahí viene el lobo feroz, eso es evidente. Muchísimas gracias, Juan Iván. Pedro. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto, por habernos dado like, por haberlo pasado el link o el enlace, mejor dicho, a sus grupos de WhatsApp. Síganos, difúndanos, critíquennos y aquí les esperamos la siguiente semana. Muchas gracias.